Buenas tardes tengan todas. Gracias por sintonizar aquí por este medio de Zoom para, eh, para hablar un poco y comentar un poco sobre el libro de Padre Rosquini, la Santa, la Santísima Virgen María en los escritos de María Valtorta. Como saben, llevamos bastante tiempo, pero es tanta la riqueza que hay en este libro que realmente pues vamos poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Y vamos pues también uniendo los escritos de María Valtorta con las verdades divinas, con lo que Jesús nos dice en el libro del cielo. Y estamos, pues ya hoy vamos a comenzar con los especiales privilegios de nuestra Santísima Madre. Entonces vamos a ver hoy en el primer instante de su vida, y vamos solamente a leer de la página 255 a la 265. Así que vamos a comenzar esta sesión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los especiales privilegios de María Santísima. En vista de las especiales funciones y para hacerla capaz para las mismas, Dios generosamente enriqueció a María Santísima de especiales privilegios. Estos privilegios especiales afloraron toda su vida terrenal, desde el primero hasta el último instante, hasta convertirla en la verdadera obra maestra de Dios. En el primer instante de su vida, la Virgen fue inmaculada, o sea, a diferencia de todos los demás descendientes de Adán, procreados comúnmente, ella, en cambio, fue preservada de la culpa original y, consecuentemente, de la inclinación a la concupiscencia, causa de los pecados actuales. En todo el curso de su vida terrenal, la Virgen, por privilegios especiales, siempre fue virgen. Antes del parto, en el parto y después del parto. En el último instante de su vida terrenal, a diferencia de todos los demás seres humanos, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Se trata de 3 privilegios: Inmaculada Concepción, maternidad virginal y asunción, concedidos solamente a María. Todos estos especiales privilegios han sido extraordinariamente descritos por María Valtorta en sus escritos. 1. En el primer instante de su vida terrenal, inmaculada. Empezaremos aquí un argumento altamente sugestivo, no solo por sí mismo, porque marca el tono de toda la vida terrenal de María, sino también por el modo en el cual viene desarrollado en los escritos valtortianos. Jesús dice a la vidente: hablar de la concepción de María sin mancha quiere decir sumergirse en el azul, en la luz y en el amor. Sumergirse en el azul, en un azul purísimo, sin límites. Sumergirse en la luz, en una luz radiante, intensa, sin la más pequeña sombra. Y sumergirse en el amor, en un amor embriagador, extasiante y divino. Para sumergirnos en este mar de azul, de luz y de amor, presentaremos algunos preliminares y después consideraremos el especial privilegio de la Inmaculada Concepción bajo 3 aspectos: en sí mismo, en sus fundamentos y en sus consecuencias. Empecemos por los preliminares. Preliminares. Tratan de 4 cosas: sobre el pecado original, sobre un querer divino que evitó la herencia que la Virgen hubiera tenido que contraer el pecado original, sobre el especial privilegio de la preservación del pecado original, redención preservativa, sobre si tuvo conocimiento
de este privilegio la Virgen antes de la Anunciación. El pecado original. Para mayor claridad, es conveniente distinguir entre pecado original primitivo, el que cometieron nuestros progenitores, Adán y Eva, y el pecado original contraído, el que contrajeron y contraen sus descendientes por herencia. El pecado original primitivo, antes de que se cometiera, Dios había concedido a nuestros dos progenitores tres clases de dones. Dones naturales, esenciales, necesarios para formar un ser humano, es decir, el alma racional y el cuerpo. Dones preternaturales, los que enriquecen la naturaleza humana, pero no son esenciales para formar al ser humano, y son tres. La liberación de la concupiscencia, es decir, de las inclinaciones desordenadas hacia las cosas terrenales y o carnales, la inmortalidad del cuerpo y liberación de las enfermedades, la ciencia infusa proporcionada a su estado. Dones sobrenaturales. La gracia santificante, que es la participación de la naturaleza divina, con las respectivas virtudes y dones infusos. Con el pecado original, nuestros progenitores perdieron para ellos y para sus descendientes los dones preternaturales y sobrenaturales, quedando únicamente los dones naturales, el alma racional y el cuerpo. Valtorta escribe que su castigo fue la privación de lo que el hombre espontáneamente había despreciado: la gracia, la integridad, la inmortalidad, la inmunidad de la ciencia. La ciencia. Aquí nace la pregunta inevitable: ¿de qué especie fue el pecado original? A esta pregunta ha contestado Santo Tomás diciendo que el pecado original hubo varias deformidades, se puede decir soberbia, desobediencia, avidez y cosas semejantes. Es por esto que fue un pecado complejo, no simple. Valtorta es lo que enseña con precisión en sus escritos. Los varios desórdenes del pecado original primitivo, según Valtorta, fueron la soberbia, querer ser iguales a Dios en el comunicar a los otros la vida, la desobediencia al precepto de Dios, empujados por la soberbia, la avidez o concupiscencia espiritual. Querían conocer el misterio de la transmisión de la vida y la lujuria o avidez del placer sexual. Véanse cuidadosamente el desarrollo de estos desórdenes contenidos en el pecado original primitivo. Y así escribe Valtorta. Han cometido nuestros progenitores el primer acto contra el amor de Dios, con la soberbia, la desobediencia, la desconfianza hacia Dios, la duda sobre lo razonable de su precepto, de su dominio, la rebelión al precepto divino, la concupiscencia espiritual y por último con la concupiscencia carnal. Digo, por último, algunos creen al contrario que hayan sido primero la concupiscencia carnal. No, el hombre pecó primero contra Dios, queriendo ser igual a Dios, en el conocimiento del bien y del mal, en la absoluta y por lo mismo ilícita libertad de actuar a su placer y querer contra todo consejo y prohibición de Dios. Enseguida pecó contra el amor, amándose desordenadamente, negando a Dios el amor reverencial que le es debido, poniendo su propio yo en lugar de Dios, odiando a su prójimo futuro, su descendencia, a la que cargó con la herencia de la culpa y de la condena. Al último, pecó con su dignidad de criatura real, que había tenido el don del perfecto dominio sobre los sentidos. El pecado sensual no podía presentarse mientras duraba el estado de gracia,
y los otros estados relacionados el don de la integridad. Podía haber tentación, pero no cometer la culpa sensual mientras permaneciera la inocencia, y por lo tanto el dominio de la razón fue sobre el sentido. Este es, en resumen, el pecado original primitivo. El primer eslabón, dice Valtorta, de la cadena con la cual el verbo del Padre fue llevado a la muerte, el Cordero Divino al sacrificio. El pecado original contraído, o sea, el que se transmite a todos los descendientes de Adán y Eva por vía de herencia, esencialmente está constituido por la privación de la gracia santificante, gracia que Adán habría transmitido si no la hubiese perdido para sí mismo y para sus descendientes con el pecado original primitivo. Como tronco de la familia humana, escribe Valtorta, Adán ha transmitido como herencia su enfermedad a sus descendientes, como sucede con un hombre tarado que procrea hijos, sus hijos heredan las taras. La gracia, otorgada con el bautismo, aunque no anule todas las consecuencias terrenas de la culpa, os ayuda fuertemente a soportar el dolor presente con esperanza, la esperanza del cielo. Os ayuda a resistir y a dominar los estímulos o malas inclinaciones con los auxilios sobrenaturales, por los méritos de Cristo y los sacramentos instituidos por Él. Contra posibles objeciones, es necesario recordar que el hombre es voluntariamente herido por sí mismo y con pleno conocimiento de causa. Por esto, debe achacar las consecuencias de tales heridas a sí mismo. B. Sobre un querer divino que evitó a la Virgen la herencia que tendría de contraer el pecado original. Adán y Eva, fundadores defectuosos, han procreado hijos defectuosos. Nací humanamente, o sea, como nacen todos los demás. Así dijo María al apóstol Juan, al nacer como todos los otros, es decir, descendiendo de Adán, como los demás, vía de procreación natural. Tendría que haber contraído también ella, como los demás, la culpa original cometida por Adán, que es el fundador de la familia humana con la cooperación de Eva. Sin un especial querer divino, María, nacida de hombre y mujer, unidos según las leyes de la naturaleza, no habría sido diferente de todas las otras criaturas procedentes de la raíz contaminada de Adán. Habría sido una gran justa como muchas otras del antiguo tiempo, pero nada más. Pero no fue contaminada por el pecado original, porque fue preservada. La redención preservativa. Esta redención extraordinaria es propia y exclusiva de María Santísima. Consistió en la protección de caer en la culpa, aplicando anticipadamente los méritos de la futura redención. La otra redención es llamada redención liberadora y es la que libera de la culpa en la cual uno ya ha caído y se aplica posteriormente a la redención ya efectuada. Esta redención liberadora es común a todos los descendientes de Adán y es aplicada en forma general. Hay una cosa curiosa. Muchos destacados teólogos medievales, entre los cuales están Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, etc., por la redención o salvación entendían solamente la redención liberadora de la culpa. También María, como los mencionados doctores medievales, antes que tuviese 3 años, no alcanzaba a comprender otra redención más que la liberadora. En el poema se lee que la pequeña, después de haber dicho a su mamá que quería ser virgen, añadió:
Quisiera también ser pecadora, muy pecadora, si no temiera ofender al Señor. Dime, mamá, ¿se puede ser pecadora por amor a Dios? ¿Pero qué dices, tesoro? No entiendo. Quiero decir, pecar para poder ser amada por Dios, que se vuelve salvador. Se salva lo que está perdido. ¿No es verdad? Yo quisiera ser salvada por el Salvador para tener su mirada de amor. Por esto quisiera pecar, pero no cometer pecado que los disguste. ¿Cómo puedo salvarme si no me pierdo? Ana está desconcertada, no sabe qué decir. La ayuda Joaquín, que caminando sobre la hierba se ha ido acercando sin hacer ruido y detrás del cercado de plantas bajas. Te ha salvado anticipadamente porque sabe que tú lo amas y quieres amarlo solo a él. Por esto tú ya eres redimida y puedes ser virgen como tú quieres, dice Joaquín. ¿Será así, padre? María abraza sus rodillas y lo mira con las claras estrellas de sus ojos, tan semejantes a los paternos y tan felices por esta esperanza que le da su padre. En verdad, pequeño amor, mira, yo te traigo este pequeño pajarito, que en su primer vuelo llegó hasta la fuente. Pude haberlo dejado, pero sus débiles alas y patitas tiernas no tenían fuerza para elevarlo de nuevo o mantenerlo sobre las piedras húmedas y resbaladizas. Habría caído en la fuente. No he esperado a que eso sucediera. Lo he tomado y te lo doy. El hecho es que has sido salvado antes de caer en el peligro. Dios ha hecho lo mismo contigo. Ahora, dime, María, ¿he amado más al pajarito salvándolo antes o lo habría amado salvándolo después? Lo has amado más al no permitir que se hiciera daño con el agua helada. Dios te ha amado más porque te ha salvado antes de que tú pecaras. Entonces, yo lo amaré sin medida, sin medida. Pajarito hermoso, yo soy como tú. El Señor nos ama de igual manera, nos salva. Ahora yo te alimentaré y después te dejaré ir. Tú cantarás en el bosque y yo en el templo las alabanzas a Dios. Y diremos, envía, envía a tu prometido a quien lo espera. Oh, papá, ¿cuándo me llevas al templo? Pronto, mi perla. ¿Pero no te duele dejar a tu padre? Mucho, pero tú vendrás. Y por otra parte, si no doliera, ¿qué sacrificio sería? Lo que ha sido descrito en este pasaje sobre la redención preservativa ha sido confirmado por Cristo, su Hijo, en un discurso que dijo a algunos apóstoles en el Getsemaní durante el segundo año de actividad pública. Y Jesús dijo, un día me platicó mi madre un episodio de que cuando era niña, todavía no tenía 3 años, porque no estaba aún en el templo. Se le partía el corazón como si fuera una flor y aceituna exprimidas en la prensa, para dar sus aceites y perfumes. En un desbordamiento de amor, dijo a su madre que quería ser virgen para agradar más al Salvador, pero que habría querido ser pecadora para poder ser salvado. Y casi lloraba porque su madre no la entendía y no sabía decirle cómo se puede hacer para ser la pura, la pecadora al mismo tiempo. Las tranquilizó su padre llevándole un pajarito que él había salvado del peligro, pues estaba por caer en la orilla de una fuente. Le explicó la parábola del pajarito y diciéndole que Dios la había salvado anticipadamente y que por eso
ella lo debía bendecir doblemente. La pequeña Virgen de Dios, la grandísima Virgen María, ejercitó su primera maternidad espiritual sobre aquel polluelo que ella echó a volar cuando estuvo vigoroso, el cual no abandonó nunca el huerto de Nazaret, consolando con sus vuelos y sus trinos la triste casa y los corazones tristes de Ana después de que María se fue al templo. Murió poco antes que Ana expirase. Había terminado su misión. D. Una pregunta curiosa. ¿Sabía la Virgen que había sido concebida sin pecado original? La misma Virgen da la respuesta negativa. Yo no sabía que era sin mancha. No podía pensar que lo fuera. El solo pensarlo habría sido presunción y soberbia, porque nacida de progenitores humanos, no me era lícito pensar que yo era la elegida para ser la sin mancha. Lo comprendió solo en la Asunción. Conviene añadir que tampoco sus padres, Joaquín y Ana, comprendieron el privilegio especial que Dios había otorgado a su hijita. En el poema se escribe que Judas Iscariote le hace a Jesús esta pregunta. ¿Joaquín y Ana sabían que ella, María Santísima, era la Virgen escogida? Y Jesús responde, no lo sabían. Entonces, ¿cómo pudo decir Joaquín que Dios la había salvado anticipadamente? ¿Esto no se refiere a un privilegio sobre la culpa? Replica Judas. Pero Joaquín, a eso se refiere, al privilegio sobre la culpa. Pero Joaquín hablaba por inspiración de Dios, como todos los profetas. Tampoco él comprendió la sublime verdad sobrenatural que el Espíritu puso en sus labios, porque era un justo Joaquín, tanto que mereció esa paternidad. Era humilde. No existe justicia donde hay soberbia. Él era justo y humilde. Consoló a su hija por amor de padre. La instruyó con sabiduría de sacerdote. Esto era por ser el tutor del arca de Dios, María Santísima. La consagró como pontífice con el título más dulce, la sin mancha. Llegará un día que otro canoso pontífice dirá al mundo de los creyentes, ella es la concebida sin mancha y entregará al mundo esta verdad como artículo de fe no discutible, para que en el mundo de entonces, cada vez más sumido en una niebla grisácea de herejías y de vicios, resplandezca plenamente descubierta la toda bella de Dios, coronada de estrellas, vestida de rayos de luna, menos puros que ella y apoyada sobre los astros, la reina de lo creado y del increado, porque Dios Rey tiene por reina en su reino a María. Después de esta clara respuesta, Judas replica diciendo, entonces, ¿Joaquín era profeta? Era un justo, le contesta Jesús. Su alma dijo como un eco lo que Dios decía a su alma amada por Dios. Aunque ignorante de su especial privilegio, María Santísima experimentaba, no obstante, los efectos de ese privilegio. Yo tenía todos los dones de Dios en mi condición de inmaculada. No sabía que lo era, pero en mi alma ellos, todos los dones, estaban activos y me daban fuerza espiritual. Después de haber desarrollado los preliminares, pasaremos a exponer las cuestiones fundamentales. El hecho de la Inmaculada Concepción, los fundamentos dogmáticos y las consecuencias del mismo a la luz de los escritos waltortianos. Bueno, como les dije ahorita, vamos a quedarnos solamente en el primer instante de esos privilegios que le fueron dados a nuestra Santísima Madre, porque hay muchísimo, ¿verdad?, que hablar y que profundizar en eso, que es de su inmaculadez, ¿verdad?, de su inmaculada concepción, de que fue preservada de la culpa original eh, y que fue concebida también en los méritos de Jesús. Entonces, todo eso ya en María Valtorta
pues se dice, ya Jesús se lo dice a María Valtorta, pero entonces en el libro de cielo lo amplía aún más. En María Valtorta está hablándole de los preliminares, como ella lo puede entender. Por ejemplo, eh, que la preservó de ese pecado original, ¿verdad? Que también entonces ahí habla del pecado original primitivo y del pecado original y del pecado que es el pecado original primitivo y pecado original reproducido, que en algunos libros tiene otro nombre, que ya el pecado original primitivo pues tiene que ver con la soberbia y ya nosotros pues hemos leído que Adán se le olvidó cuánto Dios lo amaba, se le olvidó amar a Dios, sacó su mirada de Dios, ¿verdad? Pero aquí pues lo habla en una forma más sencilla. El pecado original reproducido que habla de la privación de la gracia. ¿Por qué? Porque ya perdieron, pues ya ellos perdieron los dones preternaturales y, y los sobrenaturales principalmente también, porque perdieron la gracia santificante. Entonces así María Valtorta nos va llevando con distintas anécdotas de cuando la Virgen era pequeñita, cómo ella conversaba con su papá, con su mamá, ¿verdad? Lo que le dijo su papá referente a que ella pues era preservada, de que Dios no, o sea, en la parábola del pajarito, y eso pues nos enseña a nosotros en una forma tan sencillita, ¿verdad? Tan sencillita como Dios la preservó a ella de ese pecado original. Además le habla de la redención preservativa, o sea que ya ella vino de fábrica, ya ella vino, ya ella vino redimida, ¿verdad? Si lo podemos decir de una manera humana. Y también habla de que ya para nosotros entonces ya es una redención liberadora, porque ya hemos caído en el pecado y tenemos la culpa y entonces pues ya entonces tenemos una redención liberadora con esta parte, para darle oportunidad a ustedes también para irlo desarrollando, esa pregunta que es curiosa, que dice, ¿sabía la Virgen que había sido concebida sin pecado original? Eso me dejó pensativa, le soy bien sincera. Me dejó pensativa porque a ella se le dio la ciencia infusa en el momento de la creación de su alma. Entonces, no sé si en su humanidad ella no lo sabía, pero en su parte espiritual, en su parte divina, pues sí. No sé si Lupita, porque esto es una duda que yo tengo, le estoy sincera. No, Mercedes quizá me pueda responder. Pasa igual que en la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, pues, no lo sabía todo lo que la divinidad disponía. Y lo Ujú, sabemos, hay varias instancias en las Sagradas Escrituras que así lo dice. No sabe ujú, cuándo es la hora final. ujú, La humanidad de Jesús no sabía cuándo es el momento final que el Padre ha dispuesto para que todo termine, por decir así, y todos lleguemos a ser uno con Él, finalmente, ¿verdad? O sea, que habían cosas, que igual que con nuestra Madre Santísima, que no se le participaban. O sea, y sucede lo mismo con los profetas, con los apóstoles y con todos y cada uno de nosotros. Van a haber cosas que nosotros, aunque tengamos a plenitud, al tope, el don de la divina voluntad, si así se nos concede, ¿verdad? Pues no vamos a conocer absolutamente todo. Y creo que parte del principio de que Dios es infinito, es eterno, y nosotros somos criaturas finitas. Lo mismo sucedió con la humanidad de Jesús y lo mismo sucedió con María. Claro, son el tope, por decir así, pero si ellos no tuvieron esa prerrogativa, pues mucho menos nosotros. ¿Qué les voy a decir, verdad? Pero yo lo veo así. O sea, no se nos participa de todo porque eh, pues Dios es Dios y, no ujú. y nadie se puede comparar a Dios, ¿verdad? Entonces ahora podemos entender cuando ella dice, no podía pensar lo que fuera. El solo pensarlo habría sido presunción y soberbia. El solo pensarlo. La unión hipostática solo es en Jesús. Ajá.
y la divinidad no es en ninguna otra persona ni criatura humana. Pero en la madre también hay otro detalle, y es que a ella la protegían del demonio. Ujú, Entonces, Dios dice ella claramente que no le permitió conocer algunas cosas. De ellas, las que sabemos es eh, que ella era la madre de Dios. Ella lo supo hasta que fue en la Anunciación. Ella clamaba por la madre de Dios para que viniera a la tierra, pero no era porque ella clamaba por sí misma, sino que hasta ahí. Por eso es que dice la lectura de la Anunciación que ella se quedó así, pero no es porque ella dudó o quiso confirmar, no, era porque allí, digamos que le cayó el 20 a ella de que ella era la madre de Dios, ¿verdad? Y lo otro era porque no lo dejaba conocer para que el demonio no entendiera de quién se trataba ella y la protegió enormemente por eso. ujú, Entonces, esas son, digamos, como una de las razones por lo que ella no lo supo, ¿verdad? Hay un tema que creo que es importante comentarlo y que si vamos a la Reina del Cielo en la página 16, ujú, la Reina del Cielo dice que la causa primaria de todo lo que es ella y de todo lo que hizo Dios con ella es por la divina voluntad. Entonces, acá dice que nació inmaculada, fue concebida inmaculada, y dice de que ella puso desde el primer instante de su concepción, ella toda su vida fue toda de divina voluntad, pero sabemos que el alma de ella estaba desde antes. Ese es el gran detalle que no maneja en la lectura del padre Roschini, ¿verdad? Y por eso desde antes, en alma, ella fue a poner su alma a los pies del trono de Dios. ¿Se acuerdan del estrado de los pies? Entonces, ella desde alma dio su alma a la divina voluntad, digamos, para vivir en la divina voluntad. Entonces, ella ya había dado el paso. Lo inmaculada no es causa de que ella haya afirmado la divina voluntad, sino que el gran amor a Dios y el haber dado su voluntad humana a la divina voluntad es lo que la hace poseedora de todo lo que Dios le dio. Por eso ella dice aquí, ¿Qué día es ese, Lupita? el primero, siempre el primero, Ah, sí, porque esa es una de las lecturas. Si quiere, vamos a leerla porque es una de las lecturas que tenemos, que que tenemos para compartir. Tenemos el día primero, ¿verdad? Que es sin mancha, que ella fue creada, ¿verdad? Pues, sin mancha, pero claro, al pasar la prueba fue como realmente quedó inmaculada. Y el segundo día, que fue concebida en la luz de la divina voluntad. Y podemos ir leyéndola si quieren para ir reafirmando, ¿verdad? Eso que ella está diciéndonos en la Reina del Cielo, que el tercer día ya fue dotada con razón divina, el cuarto día fue la prueba y el quinto día fue el triunfo sobre esa prueba. Ahí en ese triunfo es que ella queda ya como inmaculada. Y el sexto es la posesión de la voluntad divina obrante en ella. lección de la Reina del Cielo. Hija bendita, tu oración ha herido mi materno corazón, y llamándome del cielo, estoy ya junto a mi hija para darte mis lecciones todas de cielo. Mírame, hija querida,
Miríadas de ángeles me circundan y reverentes están todos a la expectativa para oírme hablar de aquel fiat divino del cual poseo más que todos su fuente. Conozco sus admirables secretos, sus alegrías infinitas, su felicidad indescriptible y su valor incalculable. Oír que mi hija me llama porque quiere mis lecciones sobre la divina voluntad es para mí la fiesta más grande, la alegría más pura. Y si tú escuchas mis lecciones, yo me sentiré afortunada de ser tu mamá. Oh, cómo suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina. Dime, oh hija, ¿me contentarás? ¿Me darás tu corazón, tu voluntad, toda tú misma en mis manos maternas, a fin de que te prepare, te disponga, te fortifique, te vacíe de todo, de modo que pueda llenarte toda de luz de divina voluntad y forme en ti su vida divina? Por eso, apoya tu cabeza sobre el corazón de tu mamá celestial y sé atenta a escucharme para que mis sublimes lecciones te hagan decidir a no hacer jamás tu voluntad, sino siempre la de Dios. Hija mía, escúchame. Es mi corazón materno que te ama tanto y que quiere volcarse sobre ti. Debes saber que te tengo aquí escrita en mi corazón, el cual te ama como verdadera hija, pero siento un dolor porque no te veo igual a tu mamá. Pero, ¿sabes quién nos vuelve diferentes? Ah, es tu voluntad la que te quita la frescura de la gracia, la belleza que enamora a tu Creador, la fuerza que todo vence y soporta, el amor que todo consume. En suma, no es la voluntad que anima a tu mamá celestial. Tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada en homenaje a mi Creador. Mi vida fue toda de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción fui plasmada, enfervorecida y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Por eso, si mi concepción fue sin mancha y tan gloriosa de formar el honor de la familia divina, fue solo el fiat omnipotente que se volcó sobre mi germen y pura y santa quedé concebida. Así que, si el querer divino no se hubiera vertido sobre mi germen, más que una tierna madre para impedir los efectos del pecado original, habría encontrado la triste suerte de las otras criaturas de ser concebida con el pecado original. Por eso, la causa primaria fue la divina voluntad. A ella sea el honor, la gloria, el agradecimiento de ser toda concebida sin mancha de origen. Ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá. Haz a un lado tu voluntad humana. Conténtate de morir antes que concederle un acto de vida. Tu mamá celestial estaría contenta de morir miles y miles de veces antes que hacer un solo acto de mi voluntad. ¿No quieres tú entonces imitarme? Ah, si tú la tuvieras sacrificada en honor de tu Creador, el querer divino hará el primer paso en tu alma y te sentirás rodeada de un aura celestial, purificada y enfervorizada, de modo de sentirte aniquilar los gérmenes de las pasiones.
y te sentirías puesta en los primeros pasos del reino de la divina voluntad. Por eso, sé atenta. Si eres fiel en escucharme, yo te guiaré. Te llevaré de la mano por los caminos interminables del fiat divino. Te tendré defendida bajo mi manto azul y serás mi honor, mi gloria y nuestra victoria. En ese primer día, ¿verdad? De que ya nos dice que conoció su voluntad humana solamente para tenerla sacrificada y homenaje, en homenaje a su creador. ¿Y qué pasa? Que ella pues nos está diciendo lo mismo, claro que se lo dice a Luisa en ese momento, pero nos dice lo mismo también a nosotros. Dame tu voluntad para que también se purifique en ti esa potencia de ese germen humano que te hace daño y que más que hacerte daño, le está haciendo daño a tu creador, porque es una vida divina que él no puede desarrollar en ti. Así que dame tu voluntad, que yo te voy a guiar en esto. Ahora, en ese primer día, ella quedó purificada de ese germen humano. O sea, ella fue concebida sin mancha original. ¿Sí? Ahora, vamos a la segunda. Ya la segunda es que fue concebida en la luz de la divinidad. El segundo paso de la divina voluntad en la Reina del Cielo, la primera sonrisa de la Trinidad Sacrosanta ante su Inmaculada Concepción. Sí, Hija pero mía, solamente la lección de la Reina del Cielo, de ahí en adelante. hija mía, escúchame. Si tú supieras cuánto te amo, confiarías más en tu mamá y no dejarías escapar ni siquiera una sola de ni, ni siquiera una sola de mis palabras. Tú debes saber que no solo te tengo escrita en mi corazón, sino que dentro de este corazón tengo una fibra materna que me hace amar más que madre a mi hija. Por eso quiero hacerte oír el gran prodigio que obró el Fiat Supremo en mí, para que tú, imitándome, puedas darme el gran honor de ser mi hija reina. Cómo suspira mi corazón ahogado de amor al tener en torno a mí la legión noble de las pequeñas reinas. Por eso, escúchame, hija mía, querida. En cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió, se puso en fiesta al ver mi germen, aquel germen humano puro y santo como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Y en el fiat divino, entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrentes sobre mi pequeñez en el acto de ser concebida. Y la divinidad, descubriendo en mi belleza y pura su obra creadora, sonrió de complacencia y queriéndome festejar, el Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos, que mi pequeñez, no pudiéndolos contener, formaba olas altísimas para enviarlas nuevamente como homenajes de amor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la Trinidad estaba toda atenta sobre mí, y para no dejarse vencer por mí en amor, sonriéndome y acariciándome, me enviaban otros mares, los cuales me embellecían tanto que en cuanto fue formada mi pequeña humanidad, adquirí la virtud de raptar a mi Creador, y se hacía verdaderamente raptar.
tanto que entre Dios y yo hubo siempre fiesta. Nada nos negábamos recíprocamente. Yo no le negué jamás nada, y él tampoco. Pero ¿sabes tú quién me animaba con esta fuerza raptora? La divina voluntad, que como vida reinaba en mí. Por eso la fuerza del Ser Supremo era mía, y por eso teníamos igual fuerza para raptarnos mutuamente. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Debes saber que yo te amo mucho y quisiera ver tu alma llena de mis mismos mares. Estos mares míos están llenos y quieren verterse, pero para hacer esto debes vaciarte de tu querer, a fin de que el querer divino pueda ser el segundo paso en ti y constituyéndose como principio de la vida en tu alma, de vida en tu alma. Llame la atención del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo para volcarse sobre ti sus mares desbordantes. Pero para hacer esto, quie- quieren encontrar en ti su misma voluntad, porque no quieren confiar a tu voluntad humana sus mares de potencia, de sabiduría, de amor y de belleza indecibles. Hija querida, escucha a tu mamá. Pon la mano en tu corazón, dime tus secretos. ¿Cuántas veces has sido infiel, torturada, Infeliz, infeliz. infeliz? Perdón. ¿Cuántas veces has sido infeliz, torturada, amargada, porque has hecho tu voluntad? Mira, tú has puesto fuera una voluntad divina y has caído en el laberinto de los males. Ella quería volverte pura y santa, feliz y bella, de una belleza encantadora y tú con hacer tu voluntad le has hecho la guerra y con dolor la has puesto fuera de su querida habitación, la cual es tu alma. Escucha, hija de mi corazón, esto es un dolor para tu mamá, el no ver en ti el sol del fiat divino, sino las densas tinieblas de la noche de tu voluntad humana. Pero ten valor. Si tú me prometes darme tu voluntad en mis manos, yo, tu mamá celestial, te tomaré en mis brazos, te pondré sobre mis rodillas y reordenaré en ti la vida de la divina voluntad. Y también tú, después de tantas lágrimas mías, formarás mi sonrisa, mi fiesta y la sonrisa de la fiesta de la Trinidad Sacrosanta. Qué bella lección divina, ¿verdad? Nos ha dado Oh, nuestra Santísima Madre. Y hermano. esto es un momentito nada más que lo estamos leyendo, pero por eso es importante que individualmente, ¿verdad? Lo vamos haciendo vida poco a poco. Por ejemplo, en este segundo día, pues ella está narrando cómo ella fue concebida. Ella fue concebida en ese mar de luz de la Santísima Trinidad, que formaron una sola, unos mares grandísimos, y que ella, no sé si ustedes lo pueden visualizar, y que ella no podía contener esos mares dentro de ella, por lo tanto, hacían unas olas más grandes todavía, ¿verdad? Y ella nos quiere dar eso a nosotros. Ella nos quiere dar eso a nosotros, mis hermanas. Sí, Marijovi. Es que me maravilla ver el amor tan grande de Mamá María y lo grande que es, como es su relación con la divinidad. Y me imagino, por ejemplo, esto de los mares de amor, pues es que cuando tú puedes sentir un pequeño amor de acuerdo a tu humanidad, en lo pequeño, a veces que sientes que se te sale el alma. Ahora imagínate cuando, o imaginemos pues cuando es hacia la divinidad, hacia lo que es Dios, sientes, yo seguramente, yo pienso que seguramente es como que sientes que se te sale el alma del cuerpo, que forman unas olas inmensas que no las ves, pero que están de puro amor.
Y de hecho aquí ella nos está hablando sobre esas olas altísimas, pero en el libro de cielo nos habla que son olas de gracia. De gracia. O Guau, sea, y también nos dice lo que nosotros somos por naturaleza, ella lo es por gracia. de O sea, fue gracia. concebida en ese mar de esas olas de gracia. El volumen 1471, si quisieran leerlo, en el párrafo número 5 más adelante. Vamos entonces a seguir para el tercer día, la lección de la Reina del Cielo. El tercer día, pues ella fue dotada de razón divina. Lección de la Reina del Cielo. Hija mía, escucha, es un corazón de madre el que te habla, y como veo que me quieres escuchar, mi corazón se alegra y siente la esperanza cierta de que mi hija tomará posesión del reino de la divina voluntad, que yo poseo en mi materno corazón para darlo a mis hijos. Por eso, sea atenta a escucharme y escribe todas mis palabras en tu corazón, para que las tengas presentes siempre y modeles tu vida de acuerdo a mis enseñanzas. Escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el Fiat Supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina y movida toda la creación a fiesta me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina. Reconocieron en mí la vida del querer divino y todo el universo postró a mis pies. Aunque pequeña y no nacida aún, y era alabándome, el sol me festejó y sonrió con su luz. El cielo me festejó con sus estrellas, sonriéndome con el manso y dulce centelleo y ofreciéndose como refulgente corona sobre mi cabeza. El mar con sus olas, elevándose y abajándose pacíficamente, me festejó. En suma, no hubo cosa creada que no era a la sonrisa y a la fiesta de la Trinidad Sacrosanta. Todos aceptaron mi dominio, mi imperio, mi mando y se sintieron honrados de que después de tantos siglos, desde que Adán perdió el mando y el dominio de sí por haberse sustraído de la divina voluntad, encontraron a su reina y toda la creación me proclamó reina del cielo y de la tierra. Querida hija mía, has de saber que la divina voluntad, cuando reina en el alma, no sabe hacer cosas pequeñas, sino grandes. Quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas y todo lo que ha salido de su fiat omnipotente la circundan y quedan obedientes a sus indicaciones. ¿Qué cosa no me dio el fiat divino? Me dio todo. Cielo y tierra estaban en mi poder. Me sentía dominadora de todo, incluso de mi mismo creador. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Oh, cómo me duele el corazón al verte débil, pobre, sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. Pero ¿sabes el por qué? Porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino, que poniendo en fuga todos los males del querer humano, te haga feliz y te llene de todos los bienes que él posee. Ah, si tú con propósito firme te decides a no dar más vida a tu voluntad, te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes. Y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso y toda la creación festejará a la recién llegada, al reino de la divina voluntad. Entonces, hija mía, ¿me escucharás? ¿Me prometes que no harás jamás, jamás tu voluntad? Has de saber que si lo haces, yo no te dejaré jamás. Me pondré en guardia de tu alma,
te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija. Te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad. Ya ven, la dotó de razón divina, como explica ella, ¿verdad? Que la divina voluntad, cuando reina en el alma, no sabe hacer cosas pequeñas. Entonces le da todas las prerrogativas divinas. Y luego entonces la creación entera la reconoce como reina. Y ahorita vamos a leer una lectura donde está aquí el volumen 31, 10, párrafo número 4, que habla que en ella se renueva toda la creación. No solamente en la creación la reconoce como la reina, sino que en ella se renueva toda la creación. Hija mía, si tú supieras cuánto deseo tenerte estrechada entre mis brazos, apoyada sobre mi corazón materno para hacerte escuchar los arcanos celestiales del fiat divino. Si tú tanto suspiras el escucharme, son mis suspiros que hacen eco en tu corazón. Es tu mamá que quiere a su hija, que quiere confiarte sus secretos y narrarte la historia de lo que obró en mí la divina voluntad. Hija de mi corazón, préstame atención. Es mi corazón de madre que quiere desahogarse con su hija. Quiero decirte mis secretos, que hasta ahora no han sido revelados a ninguno, porque aún no había sonado la hora de Dios, que queriendo prodigar a sus criaturas gracias sorprendentes, que en toda la historia del mundo no ha concedido, quiere hacer conocer los prodigios del fiat divino, lo que puede obrar en la criatura si se deja dominar. Y por eso quiere ponerme a la vista de todos como modelo, porque tuve el gran honor de formar mi vida toda de voluntad divina. Ahora debes saber, hija mía, que en cuanto fui concebida y puse en fiesta la divinidad, cielo y tierra me festejaron y me reconocieron como su reina. Yo quedé de tal manera unificada con mi Creador, que me sentía en los dominios divinos como dueña. Yo no sabía qué cosa fuera separación con mi Creador. Aquel mismo querer divino que reinaba en mí, reinaba en ellos y nos hacía inseparables. Y mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba. Hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo veía la necesidad de esta prueba, porque quería dar a mi Creador, como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad, que me costase el sacrificio de toda mi vida. Cómo es bello poder decir, me has amado y te he amado, pero sin la prueba esto no puede decirse jamás. Entonces, hija mía, el fiat divino me hizo conocer la creación del hombre inocente y santo. También para él todo era felicidad. Tenía el dominio sobre toda la creación, y todos los elementos eran obedientes a sus indicaciones, porque en Adán reinaba el querer divino. Y en virtud de él, también él era inseparable de su Creador, de los tantos bienes que Dios le había dado, para tener un acto de fidelidad de Adán. Le mandó que no tocara un solo fruto de los tantos que había en aquel Edén terrenal. Era la prueba que Dios quería para confirmar su inocencia, santidad y felicidad, y para darle el derecho de mando sobre toda la creación. Pero Adán no fue fiel a la prueba, y no siendo fiel Dios no se pudo fiar de él, y por eso perdió el dominio, la inocencia, la felicidad. Se puede decir que puso de cabeza la obra de la creación. Ahora escucha, hija de mi corazón. Al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Y el querer divino, al verme llorar, me pidió como prueba que le cediera mi voluntad humana.
el fiat divino me dijo, no te pido un fruto como Adán, no, no, sino que te pido tu voluntad. Tú la tendrás como si no la tuvieras, bajo el imperio de mi querer divino, que te será vida. Y así se sentirá seguro de hacer lo que quiera de ti. Así el Fiat Supremo hizo el cuarto paso en mi alma, pidiéndome por prueba mi voluntad, esperando de mí mi Fiat y la aceptación de tal prueba. Ahora, mañana te espero de nuevo sobre mis rodillas para narrarte el éxito de la prueba y cómo quiero que imites a tu mamá. Te ruego como madre que no niegues jamás nada a tu Dios, aunque fueran sacrificios que te durasen toda la vida. El no apartarte jamás de la prueba que Dios quiere de ti, tu fidelidad y el llamar los designios divinos sobre ti, es el reflejo de sus virtudes, que como tantos pinceles forman del alma la obra maestra del Ser Supremo. Se puede decir que la prueba pone la materia en las manos divinas para cumplir su trabajo en la criatura. Y con quien no es fiel a la prueba, Dios no sabe qué hacer con él. Y no solo eso, sino que trastorna las obras más bellas de su Creador. Por eso, mi querida hija, sé atenta. Si tú eres fiel en la prueba, volverás más feliz a tu mamá. No me harás estar pensativa. Dame tu palabra y yo te guiaré. Te sostendré en todo como a hija mía. Bien. Importante la prueba, ¿verdad? Nadie está exento de la prueba, somos libres. Así mismo. Somos libres para elegir con Dios o sin Dios. Entonces, como dice aquí, la prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Pero claro, es un acto de fidelidad que era para confirmar esa inocencia y esa santidad y esa felicidad para la cual el hombre fue creado. En ella se cumplió. En Adán, pues sabemos que no, ¿verdad? Ahora vamos entonces a la quinta, que ya ahora es el triunfo sobre la prueba. Y ahí es donde realmente pues ella queda confirmada como inmaculada. Sí, En el caso de nosotros, esta prueba es constante. así es. A cada momento, a cada segundo, hasta el fin de nuestros días. Sí, Oh, constante, constante, dándole constante. constantemente nuestra voluntad. Nuestra vida, exacto, a la divina voluntad, estar sumergidos en su divina voluntad, fundidos en él. O sea que es a Mira, cada segundo, a cada minuto. así es. Así mismo. Vamos a la Ok. quinta lección de la reina. Lección de la Reina del Cielo. Hija queridísima, oh, cómo suspiro por confiar mis secretos a mi hija. Secretos que me darán tanta gloria y que glorificarán aquel fiat divino que fue la causa primaria de mi inmaculada concepción, de mi santidad, soberanía y maternidad. Todo lo debo al fiat divino. Yo no conozco otra cosa. Todas mis sublimes prerrogativas, por las que la Santa Iglesia tanto me honra, no son otra cosa que los efectos de aquella divina voluntad que me dominaba, reinaba y vivía en mí. Por eso suspiro tanto que se conozca quién era aquella que producía en mí tantos privilegios y efectos admirables que dejaron estupefactos cielo y tierra. Ahora escúchame, hija querida. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y como ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador. Como la criatura, con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios, al crearla, la había creado unida como en naturaleza con su voluntad divina. De modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida, la voluntad humana. Así que con no dar la vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios
y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente y con hacer su voluntad. ¿En cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones? Por eso tu mamá, presa de terror y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aún por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí, ahora no, es fácil, pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse, y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni ella puede encontrar cómo poder santificarse más por su Creador. Ahora, hija mía amadísima, en cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora en la prueba querida por mí, y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Dios esperaba mi prueba, esto es, un alma que viviera sin voluntad para ajustarse las partidas con el género humano, para ponerse en actitud de clemencia y misericordia. Por eso te espero de nuevo para narrarte la historia de lo que hizo la divina voluntad después del triunfo en la prueba. Y ahora una palabrita para ti, hija mía. Si tú supieras cómo suspiro verte vivir sin tu voluntad, tú sabes que soy tu madre y la mamá quiere ver feliz a su hija. Pero ¿cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad como vivió tu mamá? Si lo haces, así todo te daré. Me pondré a tu disposición, seré toda de mi hija, porque tendré el bien, el contento, la felicidad de tener una hija que viva toda de voluntad divina. Qué Ay. belleza, ¿verdad? Sí, digo, ay, Qué belleza. todo lo que nos da. Y como dice, Mm, un día sí, un día no, un ratito sí, un ratito no. Y pues desafortunadamente así como estamos constantemente nosotros, ¿verdad? Pero mm. ella, todos sus actos, Madre Santa, sí. Siempre, siempre. Y entonces, si notamos, mis hermanas, es lo que acabamos de leer del libro del Padre Roschini, es como que lo separa lo de la Virgen y lo separa del pecado, pero en la Reina del Cielo lo junta todo. Ella es quien está dando la lección divina de qué es lo que le pasa al ser humano, ¿verdad? A la voluntad humana cuando obra sin la voluntad divina. Marta Lucía tiene algo que comentar. Muchísimas gracias, Mirta. Es Sí, que en este día quinto, nos narra muy perfectamente cuando la voluntad humana se cruza a la voluntad divina. Es así es. decir, ese momento en que nosotros, por hacer nuestros caprichos, nuestro yo, dañamos los planes a Dios y que es la piedra Ujú, de tropiezo del plan divino de nuestro Señor desde Adán. ujú. Es la manera como ella nos va enseñando cómo no hacerlo, cómo no cruzarnos, sino que sea paralelo, ¿no? Paralelo a su vértice vertical, pues, de la cruz. Esta Así es. lección es hermosísima, de verdad.
Y Sí, todas, y obviamente, todas. Pero esta remarca bastante esa parte. así es. Y de hecho, siguiendo esa misma línea, lo que acabamos de leer del padre Roquini, que el hombre pues despreció la gracia santificante, la Exacto. despreció. Pero entonces nuestra madre nos está diciendo algo aún más profundo todavía. No, no, nos dice, en otras palabras, le estás dando muerte a la vida de Dios en ti cada vez que haces un acto en voluntad humana. Estás dándole muerte a la vida de Dios en ti. Yo no hice eso. Yo le di mi voluntad, sacrifiqué mi voluntad y la puse a los pies de la Santísima Trinidad. Qué bello, ¿verdad? María Bernardita, sí. Sí, buenas noches. Hola. Yendo al libro de la reina, ¿verdad? Es nuestra mamá la que nos pide. Y yo estaba pensando entre mí, si es mi mamá, yo tengo su gracia, poseo todo, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto eh, no obedecer, sino no llevar adelante la voluntad de Dios en mi vida, siendo que mi mamá me está pidiendo? Eso es por un lado. Y hablando de pedir, es la petición de las peticiones. Yo no encuentro otra petición más grande que nos puede dar nuestra Madre Santísima, eh, en el sentido de no hacer nuestra voluntad, como en cada párrafo prácticamente ella dice, si tú supieras cómo suspiro verte sin tu voluntad. Es mi mamá la que me está diciendo. Y por eso dice, tú sabes que soy tu madre y la mamá que quiere ver feliz a su hija. Y cuánto cuesta, qué difícil es para mí. Estoy hablando desde mi naturaleza, ¿verdad? Y encima ella pregunta, ¿cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad como vivió tu mamá? Son acotaciones que me hace la Virgen Santísima y me hace, mm, me crea en el alma una situación porque, ¿por qué? ¿Por qué me es tan difícil? Bueno, ya sabemos por qué es tan difícil, ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a darle nuestra voluntad. Ella no está diciendo, dame tu voluntad, que yo te voy a dar la mía, la que yo tengo, que es la divina voluntad obrante, y te voy a llevar. Y me gustaría, si es posible, María Bernardita, si puedes ir al volumen 16, a la lectura número 4, al párrafo número 2. ¿Sí? Es cortita y vamos entonces a leer ese párrafo número 2 que habla sobre el primer instante de la vida de nuestra Santísima Madre en su Inmaculada Concepción. Dos. Volumen 16, lectura 4, párrafo número 2. Hija querida mía, si la concepción de mi celestial mamá fue prodigiosa y fue concebida en el mar que salió de las tres divinas personas, mi concepción no fue en el mar que salió de nosotros, sino en el gran mar que residía en nosotros, nuestra misma divinidad que descendía en el seno virginal de esta Virgen y quedé concebido. Es verdad que se dice que el Verbo quedó concebido, pero mi Padre Celestial y el Espíritu Santo eran inseparables de mí. Es verdad que yo tuve la parte actuante, pero ellos la tuvieron concurrente. Imagínate dos reflectores, que uno refleje en el otro el mismo sujeto. Estos sujetos son tres. El de en medio toma la parte obrante,
sufriente, suplicante. Los otros dos están junto, concurren y con espectadores. Así que podría decir que uno de los dos reflectores era la Trinidad Sacrosanta, el otro mi querida mamá. Ella, en el breve curso de su vida, con vivir siempre en mi querer, me preparó en su virginal seno el pequeño terreno divino donde yo, Verbo eterno, debía vestirme de humana carne, porque jamás habría descendido dentro de un terreno humano. Y la Trinidad, reflejando en ella, quedó concebida. Entonces, aquella misma Trinidad, mientras quedaba en el cielo, quedaba concebida en el seno de esta noble reina. Bueno, lo primerito que nos habla ahí es de que la concepción de nuestra mamá quedó concebida en ese mar que salió de las tres divinas personas. Pero también él dice, ella fue concebida así, pero no fue en el mar que salió de nosotros, sino en el gran mar que residía en nosotros. Es decir, que a ella se le dio toda esa prerrogativa, todo eso que la Santísima Trinidad, esos mares de luz, esa prerrogativa, todo se le dio a ella por gracia. Y por eso, como se lo dio por gracia y ella pasó la prueba y ella nunca usó su voluntad humana para hacer la suya, sino que la tenía crucificada, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues ahí, por ese sacrificio de ella y esa Trinidad reflejada en ella en todo momento de su vida, ahí fue entonces cuando ella sí pudo concebir al Verbo eterno, ¿verdad? Donde él tiene la parte actuante, pero el Padre y el Espíritu Santo tienen esa parte concurrente. Esa es nuestra madre. 4, esa lectura habla sobre que toda la creación se renovó en la concepción de nuestra mamá, así que vamos a leerla. Hija mía, la concepción de la Virgen Inmaculada fue un acto nuevo de nuestra voluntad, nuevo en el modo, nuevo en el tiempo, nuevo en la gracia. En ella fue renovada toda la creación. En nuestra omnividencia e inmensidad llamamos a todas las criaturas, todos sus actos buenos, presentes, pasados y futuros, como si fuesen uno solo, a fin de que sobre nosotros y sobre todo fuese formada esta concepción, para dar el derecho a todos, y darles el derecho no con las palabras, sino con los hechos sobre todo. Cuando nuestra voluntad hace un acto que debe servir al bien universal de todos, no hace a ninguno a un lado, y haciendo uso de su omnipotencia, reúne todo junto, criaturas y sus actos, fuera del pecado, porque el mal no entra en nuestros actos y cumple el acto que quiere hacer. Mira, tus actos también contribuyeron, pusiste tu parte, por ello, con derecho eres su hija, y la Virgen Reina, con derecho, es tu mamá. Pero, ¿sabes por qué tenemos este modo de sacar a la luz a esta santa criatura? Para renovar a toda la creación, para amarla con nuevo amor, y para poner al seguro a todos y todo bajo las alas de esta criatura y Madre Celestial. Nuestras obras no las hacemos jamás aisladas, sino que partimos siempre de nuestro acto único y solo. Y mientras es único, une todo, y hace todo como si fuese uno solo. Es esta nuestra omnipotencia, nuestra fuerza creadora. En un solo acto hacer todo, encontrar todo y hacer bien a todos.
Otra bella lección divina, ¿verdad? Otra verdad divina preciosa. O sea, fuimos concebidos en ella y ella fue concebida en los actos de nosotros también. Por eso la podemos llamar Madre nuestra, ¿verdad? Bueno, solamente estamos revisando y repasando. No es que estamos rumiando cada lectura en sí, sino que lo que estamos haciendo eso y ya entonces cada cual en forma individual pues lo puede ir haciendo. El volumen 3415, que ella fue concebida en los méritos de Jesús y preservada de la culpa. La Reina del Cielo en su concepción fue concebida en los méritos en la vida, en el amor y penas del futuro Redentor, para después poder concebir al divino Verbo en ella, para venir a salvar a las criaturas. Mi pobre mente, sumergiéndose en el fiat divino, encontraba en acto la concepción de la Reina Inmaculada. Todo era fiesta y llamaba a todos en torno a sí, ángeles, santos, para hacerles ver el prodigio inaudito, las gracias, el amor con el cual llamaba de la nada a esta excelsa criatura, para que todos la conocieran y alabaran como su reina y madre de todos. Pero mientras yo quedaba sorprendida y habría quedado ahí, quién sabe cuánto, si mi dulce Jesús no me hubiera llamado diciéndome: quiero honrar a mi Madre Celestial, quiero narrar la historia de su Inmaculada Concepción. Solo yo puedo hablar de esta, porque soy el autor de tan gran prodigio. Ahora, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat nuestro, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracias que encierra a todo y a todos. Todo concentramos en esta concepción de la Virgen, en nuestro fiat divino, en la cual no existe pasado ni futuro. Tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación, futuro Redentor. Mi sangre, que estaba en acto como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía continuamente en modo divino. Pero no bastaba a mi amor todos sus actos, palabras y pasos. Primero eran concebidos en los actos, palabras y pasos míos, y después tenían la vida. Mi humanidad era el refugio, el escondite, la incorporación de esta celestial criatura. Así que si nos amaba, su amor era encarnado y concebido en mi amor. Y conforme nos amaba, su amor encerraba todo y a todos. Puedo decir que amaba como sabe amar a un Dios. Tenía nuestras mismas locuras de amor por nosotros y por todas las criaturas, y que amando una vez, ama siempre sin jamás cesar. Su oración era concebida en mi oración y por eso tenía un valor inmenso, una potencia sobre nuestro ser supremo. ¿Y quién podía negarle nada? Sus penas, sus dolores, sus martirios, que fueron tantos, primero fueron concebidos en mi humanidad y después sentí en sí la vida de las penas y de los martirios desgarradores, todos animados por una fuerza divina. Entonces se puede decir que se concibió en mí, de mí salió su vida. Todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura para cortejarla y volcarme continuamente sobre de ella y poderle decir: eres la vida de mi vida, eres toda bella, eres la primera redimida, mi fiat divino te ha modelado, te ha dado el aliento y te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad. Ahora, hija mía, este concebir en el Verbo encarnado a esta celestial criatura
fue hecho por nosotros con suma sabiduría, con potencia inalcanzable, con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras. Debiendo yo, verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen, no era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y haberla exentado de la mancha de origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta virgen primero fuera concebida en mí con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado, y por eso después pude concebirme en quien había sido concebida en mí, y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad, que comunicándole la fecundidad divina, formó la vida a su Hijo e Hijo de Dios. Mi fiat divino, para hacerla digna de poderme concebir, la tuvo investida y bajo su imperio continuo, que posee todos los actos como si fuera un solo acto para darle todo. Llamaba en acto mis méritos previstos, toda mi vida, y la vertía continuamente dentro de su bella alma. Por eso solo yo puedo decir la verdadera historia de la Inmaculada Concepción y de toda su vida, porque la concebí en mí y estoy al día de todo. Y si la Santa Iglesia habla de la celestial reina, pueden decir solo las primeras letras del alfabeto de su santidad, grandeza y dones con los que fue enriquecida. Si tú supieras el contento que siento cuando hablo de mi mamá, de mi Madre Celestial, quién sabe cuántas preguntas me harías para darme la alegría de hacerme hablar de quien tanto amo y me ha amado. Fiat, fiat, fiat. Bendita Madre Santa. Bellísima, ¿verdad? Es para leerla, rumiarla y seguirla rumiando. Ella concebida en ese mar de luz, de gracia, pasó la prueba, quedó inmaculada. Pero no solamente eso, sino que ella fue concebida en los méritos de su Hijo. Ella fue concebida en Él. Primero Él lo hizo. En sus pasos ella fue concebida, ¿verdad? En Él ella fue concebida. Pero no solamente eso, sino que nosotros vamos al Padre, pero vamos al Padre a través de los actos de María que fueron concebidos en su Hijo. Todo es a través de María, mis hermanos. Por eso al final lo dice. O sea, solamente esto es lo que él habla sobre su mamá. Dice, y si la Santa Iglesia habla de la celestial reina, pueden decir solo las primeras letras, las primeritas letras del alfabeto, de la santidad, de la grandeza, de los dones de los cuales ella fue enriquecida. Cuánto él ama a la mamá. No hay palabras. No hay palabra para, o sea, no lo entendemos, no lo podemos comprender. Ahora, él también nos dice algo a nosotros. Él dice, todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura para cortejarla y volcarme continuamente sobre de ella y poder decir, eres la vida de mi vida, eres toda bella, eres la primera redimida, mi fiat divino te ha modelado. O sea, eso es lo que Él quiere hacer en nosotros también. Él quiere concebir en nosotros sus obras, quiere concebir en nosotros su misma humanidad. Eso también es para nosotros, pero para eso tenemos que darle nuestra voluntad. Tenemos que alinear nuestra voluntad a la de mamá para que ella nos pueda dar lo que ella tiene, lo que ella recibió por gracia. Y a través de ella entonces es que vamos realmente a entrar en esos actos de ella
porque fueron concebidos en su Hijo. Esa es la herencia que tenemos, mis hermanas. Sí, María Jovi. Dice, así que si nos amaba, su amor era encarnado y concebido en mi amor. Y conforme nos amaba, su amor encerraba a todo y a todos. Puedo decir que amaba como sabe amar un Dios. Ay, casi nada, o sea, por eso toma mucho sentido esto que mencionabas ahorita, Mirta, porque es todo lo que es nuestra madre y es mucho nos dice, ¿no? Por eso le dice, eres tú la primera redimida, o sea, nos dice que es la primera redimida, nuestra mamá María, y de qué manera, ¿no? Por eso ella es nuestra mamá. Qué hermoso, pero sobre todo esta parte que me impactó muchísimo, dice, como sabe amar un Dios, no cualquier cosa, o sea, mamá María sí sabe amar, o sea, ¿y de qué manera? Es que ella tiene la vida divina. Ujú. Entonces, al tener la vida divina, pues claro que va a saber amar porque que tiene la vida divina como propia, con vida divina obrante, pues es amor y Dios es amor, ¿verdad? Esta es la única manera que podemos realmente amar. Y no quisiera terminar sin decirle algo bien interesante que habla, que le dice Jesús a María Valtorta, cuando él le dice pues, que ella fue concebida sin mancha, pero le dice que es la segundogénita, la segunda después del Hijo y la segunda en el pensamiento de Dios. Es la segunda, pero está unida en el mismo anillo de la humanidad de su Hijo. Por lo tanto, si está unida a su Hijo y fue concebida sin mancha en los méritos de su Hijo, y nosotros tenemos su vida, ¿quiénes seremos nosotros? En María también seremos los segundos. Fíjate. Sí, Lupita. Que había una lectura que dice que cuando se habla de la sabiduría es de ella que se habla. Sí. Y ahí explica el Señor que su alma fue concebida desde la eternidad. Y ahí dice de que cada vez ella iba amando, así que cuando fue concebida ella era el amor total. El único amor que conoció, porque todo lo dejó él a los pies de la divinidad. Marta Lucía escribió algo muy interesante, volumen 1939, de julio 11 de 1926. Ella poseía la unidad de la luz del querer divino, que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba. Por eso dice que no eran 7 espadas, sino millones de espadas, mucho más que siendo penas íntimas, solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas. Por eso, con derecho, fue constituida reina de mártires y de todos los dolores. Hay que seguir penetrando, ¿verdad?, en estas verdades divinas, en esta belleza de quién es nuestra Madre Santísima. No solamente para nosotros, sino para Dios, principalmente para Dios. Ella es tan humilde que si se fijan en esta lectura que acabamos de leer, nos están diciendo dónde ella fue concebida, para ser después concebida en el adextra. Pero ella no hace mención de eso. Siempre deja que su hijo diga lo esplendoroso sobre ella. No lo hace ella. Es tal la humildad, ¿verdad?, que hasta allí la lleva a cabo. Bueno, mis hermanitas, nos vemos entonces por ahí en las próximas sesiones. Dios me las bendiga, que te conceda el reino. Gracias. A ti.